Un saludo a todos y a todas y bienvenidos a nuestra videoclase de hoy. Hoy vamos a hablar del tema de seguridad y higiene en el trabajo, que será el primer tema sobre el bloque de prevención que vamos a tratar en nuestro nuevo módulo de itinerario personal para la empleabilidad 1. Bueno, siempre que hablamos de seguridad e higiene en el trabajo, nos da la sensación de que es un problema pues más propio del pasado, cuando las condiciones de trabajo pues eran muy precarias, muy básicas, y sin embargo hemos de decir que no es así. Es un fenómeno presente y muy vigente a día de hoy. Os voy a dar unas cifras que un poco nos ponen en contexto la problemática de la siniestrabilidad laboral, para que veamos que es un problema muy urgente y muy vigente. Mirad, cada año aproximadamente 2 millones de personas fallecen en el mundo a causa de enfermedades o de traumatismos relacionados directamente con el trabajo. Si nos centramos en nuestro país, en España, y a pesar de que las cifras en el año 2023 han mejorado algo respecto a su año previo, se produjeron ese año en España más de 1.194.000 accidentes de trabajo. De ellos, más de 625.000 precisaron baja médica, es decir, que han sido medianamente graves y serios. Además, es algo constante. Desde el año 2017, todos los años, ha habido más de medio millón de accidentes que han precisado baja médica. Por último, y como cifra mucho más desoladora, hemos de decir que ese año 2023, 581 trabajadores perdieron la vida. Imaginad pues todo el drama que hay detrás de cada una de estas vidas perdidas. Por todo ello, queda muy patente que nos encontramos ante un problema muy serio y plenamente presente y vigente a día de hoy. Por tanto, vamos a desarrollarlo. Hemos de comenzar identificando y aclarando qué entendemos por salud. Salud no es no estar enfermo, es un concepto mucho más global, más amplio, más integrador. Está compuesto por tres grandes pilares que de forma conjunta configuran nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud lo define como el estado de bienestar. Fijaros, estos son nuestros tres pilares: físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Por tanto, como digo, estos tres pilares nos determinan nuestra salud. ¿Qué entendemos por bienestar físico? Pues aquí sí que podemos referirnos un poco al concepto biológico, a no estar enfermos. La ausencia de enfermedad, sí, en este caso sí que la limitaríamos a este concepto. Pero, como os he dicho, es un fenómeno más amplio, más global. También ha de afectar a nuestro bienestar psíquico. Nuestro bienestar psíquico, evidentemente, tampoco es no estar loco. Es un equilibrio psíquico que consiste en sentirse bien con uno mismo y también reconocer aquellos pensamientos y aquellas emociones que no nos hacen sentir bien. Y el último gran pilar de la salud lo configura el bienestar social. No hemos de olvidar que somos animales sociales, y una adecuada red de contactos y de relaciones sociales, pues con amigos, con familia, con parejas, etcétera, es vital para poder aspirar a un desarrollo pleno. Como digo, estos tres pilares nos configuran un concepto más amplio y globalizador de salud. En este punto conviene que analicemos la estrecha relación que existe entre el trabajo y la salud. Es evidente que para poder trabajar hemos de tener salud, pero también tenemos que tener claro que a veces las condiciones de trabajo pueden afectarnos a nuestra salud e incluso pueden hacer que perdamos esa salud. Hay una relación muy directa entre salud y trabajo. Prácticamente todos los trabajos se desarrollan en un ambiente que en determinadas circunstancias
puede desencadenar que ese ambiente sea un riesgo, es decir, pueda posibilitar que el trabajador pueda sufrir un determinado daño derivado de su trabajo. Cuando estas condiciones de trabajo hacen que aumente esa probabilidad de que se produzca un daño, pues hablamos de los factores de riesgo en el trabajo. Prácticamente todos los trabajos son susceptibles de desarrollarse en un ambiente que puede originar factores de riesgo. Pero como os digo, hemos de tener muy clara la relación directa que existe entre salud y trabajo. Necesitamos salud para trabajar. Y el trabajo puede hacernos también perder la salud. Además, el trabajo en esa concepción global de salud no solamente nos proporciona pues el sustento económico, también es una forma de desarrollo y de crecimiento personal. Por tanto, hemos de tener claro que la salud favorece la realización del trabajo y sin salud no podemos trabajar. Y por otro lado, el trabajo también es un factor de desarrollo personal, contribuye a nuestra salud y también puede desencadenar con condiciones de trabajo precarias, puede desencadenar que podamos perder esa salud. Por tanto, una relación inequívoca y casi simbiótica entre trabajo y salud. Hemos visto cómo el riesgo laboral es la posibilidad de que el trabajador pueda sufrir algún daño derivado de su trabajo por las condiciones en que éste se desarrolla. Vamos a clasificar estos factores de riesgo en 5 grandes grupos. Por un lado tenemos aquellos derivados de las condiciones de seguridad. ¿A qué haríamos referencia? Pues haríamos referencia pues al propio lugar de trabajo, a su ubicación física y a los elementos pues como escaleras, suelos, desniveles, barandilla, etcétera, y también a la maquinaria, herramientas y equipos utilizados en el trabajo. Cuando ese riesgo se manifiesta y tiene una incidencia en la salud del trabajador, pueden aparecer los accidentes de trabajo. Otro gran grupo de factores de riesgo son aquellos asociados a condiciones ambientales. A su vez, vamos aquí a hablar de 3 grandes factores de riesgo. Aquellos provocados por agentes físicos, que entenderíamos pues la iluminación, el ruido, vibraciones, radiaciones, etcétera. El que viene determinado por agentes químicos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, que normalmente por inhalación, aunque también por contacto, todo esto lo vamos a desarrollar en los minutos siguientes, pues pueden provocar graves infecciones. Y por último, la exposición a factores biológicos, normalmente microorganismos, seres vivos microscópicos, microorganismos, pues como bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos 3 grandes condiciones ambientales, cuando tienen incidencia, se manifiestan y afectan a la salud del trabajador, originan lo que conocemos como enfermedades profesionales. Tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales tienen única y directamente una causa en el trabajo. También el trabajador puede sufrir un riesgo asociado a factores de riesgo psicosociales y ergonómicos. Pues aquí afectaría pues la forma en que se organiza el trabajo, la carga de trabajo, la presión, etcétera. Y cuando esos riesgos se manifiestan, pues originan patologías tales como la fatiga, el estrés, problemas musculoesqueléticos, etcétera. A propósito, hemos de decir que si bien normalmente dentro de esta manifestación de los factores de riesgo psicosocial y ergonómicos el trabajo tiene una incidencia importante, no es la única. Por eso hablamos de 2 grandes patologías asociadas al trabajo.
Por un lado tendríamos las patologías específicas, que como os he comentado antes, nos englobaría los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. ¿Por qué se llaman patologías específicas? Porque la relación directa es absoluta con el trabajo. Es decir, se originan únicamente por factores laborales. Por otro lado, como os he dicho, los factores de riesgo psicosociales, el trabajo tiene una incidencia importante para que aparezcan las patologías como la fatiga, el estrés, etcétera, pero influyen diversos factores y no únicamente el trabajo. Influyen diferentes, no solo laborales. Por tanto, a pesar de que el trabajo tiene incidencia, no son achacables únicamente las causas a factores laborales. Por eso las denominamos inespecíficas. Patologías específicas, su incidencia viene determinada únicamente por factores laborales. Hablaríamos de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Patologías inespecíficas del trabajo. En ellas, a pesar de que el trabajo tiene una fuerte incidencia, también influyen factores ajenos al mismo. Esta es la gran diferencia. Vamos a desarrollar un poco estas patologías asociadas al trabajo. Comenzamos con las patologías específicas. Acabamos de ver, son aquellas en las que su aparición tiene una incidencia única, factores de riesgo laborales, es decir, su única causa imputable son factores de riesgos asociados al trabajo. Dentro de estas patologías específicas hemos hablado de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Si bien en una unidad próxima vamos a centrarnos en estas patologías específicas y su tratamiento legal y a nivel de seguridad social, vamos a hacer una pequeña introducción del mismo. Vamos a hablar de estos accidentes de trabajo como una de las patologías específicas. Mirad, como hemos visto, vienen derivados de condiciones de seguridad. ¿Qué entendemos por condiciones de seguridad? Pues lo que os he dicho antes, lo relacionado con la ubicación física del trabajo y todo lo que ello conlleva, pues escaleras, suelos, barandillas, desniveles, vías de circulación, puertas, ventanas, etcétera. También toda la maquinaria y las herramientas que utilizamos pues para el trabajo. Imaginaros taladros, sierras, etcétera, pues los accidentes que son capaces de provocar. ¿Cuáles son los daños que estos factores de riesgo pueden acarrear? Pues evidentemente pues suelen ser choques, golpes, caídas, cortes, atrapamientos, proyección de partículas, quemaduras, etcétera. ¿Qué características tiene un accidente? Pues claramente si visualizamos algún accidente tipo, podemos identificarlas. Por un lado, suele ser algo brusco, rápido, súbito, ocurre de repente. También suele ser algo inesperado, algo que no se espera, sucede de una manera imprevisible. Suele ser algo violento, golpes, atrapamientos, cortes, etcétera. Suele ser algo muy rápido. Normalmente un accidente sucede de una manera inmediata, brusca, rápida y normalmente el trabajador pues presenta una escasa resistencia ante un corte, ante una caída, etcétera. Hemos de decir, y es importante, que dentro de los accidentes de trabajo hemos de incluir lo que se denomina accidentes in itinere, que son aquellos que se producen en el tránsito de acudir al trabajo, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Todos los accidentes, normalmente de circulación, etcétera, que ocurren en el trayecto de acudir al trabajo o de vuelta, siempre que sean un trayecto lógico, es decir, que se haya seguido una trayectoria normal, no totalmente alejada de los dos puntos y dentro de un límite temporal pues adecuado a los horarios de trabajo, se considerarán también accidentes de trabajo.
Además, suponen un porcentaje muy grande de los accidentes contabilizados en España. Seguimos comentando las patologías específicas y tras los accidentes de trabajo vamos a hablar de las enfermedades profesionales. Como sabéis, vienen provocadas por factores de riesgos ambientales y dentro de ellos tenemos los de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, la exposición a agentes físicos. Dentro de la multitud de exposiciones a agentes físicos, ya sabéis, serían manifestaciones de distinto tipo de energía capaces de afectar a la salud. Vamos a hablar de algunos de ellos, de los más comunes. Comenzamos con la iluminación. Al respecto, deciros que existe una normativa específica, concretamente el Real Decreto 486/97, que establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo y hace una exhaustiva descripción de las condiciones que han de guardar los lugares de trabajo y establece límites de un montón de parámetros y concretamente de todos estos factores físicos que vamos a ver. Es decir, establece qué condiciones lumínicas son mínimas y necesarias pues para lugares transitados, lugares de paso, lugares de trabajo, etcétera. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener el riesgo físico de iluminación? Pues evidentemente, pues fatiga visual, trastornos de visión, pues yo que sé, sequedad de ojos, picor, escozor, etcétera, y evidentemente también pueden poner en grave riesgo al trabajador porque ante la falta de iluminación adecuada pueden provocarse también accidentes de trabajo. El siguiente factor físico que vamos a ver es el ruido. Entendemos por ruido un sonido molesto o no deseado que impide o interfiere alguna actividad. ¿Qué consecuencias puede tener el ruido en la salud del trabajador? Pues son diversas, desde reducción de la capacidad auditiva, es decir, perder audición, ya sea una sordera permanente, una sordera temporal, una hipoacusia, es decir, perder capacidad auditiva y otros problemas que no son tan conocidos pero que afecta el ruido, como serían trastornos digestivos del sueño, también tiene una incidencia bastante grave en la atención y concentración, con lo que puede conllevar pues otros riesgos asociados. El siguiente factor de riesgo físico que vamos a ver son aquellos asociados a la temperatura y humedad. El ambiente térmico, especialmente lo que afecta a temperaturas y más en nuestro país, pues que evidentemente en los periodos estivales sufrimos de altas temperaturas. Las consecuencias más comunes, pues aquí tenéis golpes de calor, deshidratación, etcétera. De hecho, ya sabéis que en algunos sectores, pues el trabajo en el campo, el trabajo en obras, etcétera, son bastante comunes los golpes de calor y los accidentes mortales de trabajadores. De hecho, para que veáis la importancia, recientemente incluso pues se estableció una normativa específica, el Real Decreto Ley 4/2023, por cierto. La normativa, no quiero que os aprendáis de memoria los artículos, etcétera, pero bueno, es una referencia más. Pues como os digo, este Real Decreto Ley 4/2023 obliga a las empresas a que tomen medidas de protección a los trabajadores en episodios de calor extremo, pues han de adecuar el horario para evitar esas temperaturas máximas, espacios de sombra, espacios de hidratación adecuada, etcétera. En menor medida también las temperaturas, hay medidas de protección ante el frío extremo, sobre todo a trabajadores que trabajan pues en cámaras de congelación, etcétera. Las vibraciones es otro factor de riesgo físico. Tenemos vibraciones, pues el movimiento oscilatorio transmitido al cuerpo humano por un elemento sólido. Pensad, no sé, en un martillo percutor, alguna cosa así. ¿Qué consecuencias puede provocar
Las vibraciones mecánicas, pues afecciones vasculares, por ejemplo, es común el síndrome de Raynaud o de dedos blancos, en los cuales pues algunas zonas del cuerpo, especialmente los dedos de la mano, eh, se adormecen, cambian de color, se vuelven blancos debido a que las arterias pequeñas que irrigan la sangre de la piel se estrechan y como os digo, el síndrome de Raynaud es muy común y también a veces sucede por bajas temperaturas. Y otros efectos como pueden ser afecciones articulares, lesiones de huesos, articulaciones, afecciones neurológicas, musculares, pérdida de fuerza, dolor, etcétera. Seguimos con las radiaciones electromagnéticas y aquí tendríamos dos grandes grupos. Las radiaciones ionizantes, que serían las más peligrosas, puesto que son radiaciones que tienen bastante energía para ionizar la materia y provocan cambios en los átomos, y las no ionizantes, que a pesar de que tienen la capacidad de afectar pues, a los átomos, pueden hacerlos vibrar, etcétera, pero no son suficientes para eliminar los electrones de estos átomos. Por tanto, son menos peligrosas. Dentro de las radiaciones ionizantes, podríamos hablar de los rayos X, rayos gamma, alfa y beta. Normalmente se encuentran presentes pues, en usos médicos, tales como la radioterapia, medicina nuclear, etcétera, y en usos industriales, pues en centrales nucleares, en esterilización de materiales, también en la detección de metales, en industria pesada, etcétera. ¿Qué dolencias pueden desembocar? Pues desde síntomas inmediatos y agudos como vómitos, síntomas intestinales, caída de cabello, a algunos síntomas mucho más tardíos que se generan a lo largo de tiempo, incluso años después, como cataratas, leucemia, algunas formas de cáncer, e incluso puede tener una afección genética, afectando incluso al sistema reproductivo o provocando modificaciones genéticas que afectan pues, a la descendencia. Por el contrario, las radiaciones no ionizantes, como hemos dicho, son menos peligrosas, pues podríamos hablar de microondas, instalaciones eléctricas, radares, etcétera, ultravioletas, rayos infrarrojos, etcétera. Daños que pueden provocar, bueno, pues quemaduras, erupciones, daños en los ojos, especialmente los rayos ultravioletas, infrarrojos y láser, y a largo plazo se han encontrado evidencias de cierta incidencia con mayor riesgo de sufrir cáncer. Continuamos con los factores derivados de agentes químicos, es decir, el riesgo químico, que es la posibilidad de que una persona sufra un daño derivado de la exposición a agentes químicos. Deciros que también los riesgos químicos están sujetos a una normativa específica, concretamente el Real Decreto 374/2001. Como os digo, no quiero que os aprendáis esta normativa tan concreta, pero sí que seáis conscientes de que todos estos riesgos están sujetos pues, a un estudio muy minucioso, a una normativa muy exhaustiva que marca pues, límites aceptables y tolerables de estos contaminantes en el trabajo e incluso pues, las normas a seguir por las empresas que tienen estos riesgos. Como os digo, los agentes químicos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Las principales vías de penetración son fundamentalmente las vías respiratorias, es decir, la inhalación de agentes químicos, también la vía dérmica, es decir, el contacto con sustancias químicas, y muy minoritariamente también a veces pueden tener una vía digestiva, normalmente accidental, pues por no lavarse las manos con el contacto de estas sustancias y luego comer, o a veces una ingestión accidental, y también de una manera muy minoritaria, a veces a través de heridas, la vía parenteral, a través de heridas, cortes o incluso pinchazos.
Los daños, por supuesto, dependen de qué tipo de contaminante. Los hay más peligrosos que otros y también su exposición, el tiempo al que hemos estado expuestos a ese contaminante. Para valorar esa peligrosidad en base a los contaminantes y su exposición suelen realizarse tabulaciones, que son mediciones de estos contaminantes. Una vez que se han realizado estas mediciones, se valora su peligrosidad, se establecen límites o topes aceptables para trabajar con seguridad. Son valores límite ambientales, que los vamos a conocer por sus siglas, VLA, valores límite ambientales. Normalmente aquellos trabajos en los cuales hay un riesgo químico suelen manejar dos tipos de valores límite ambientales, dos tipos de VLA. El VLAED de exposición diaria, que sería aquel límite que es aceptable para el ambiente de trabajo en una jornada cotidiana y habitual de 8 horas. Es decir, si ese límite durante las 8 horas no se rebasa, sería un límite aceptable. Pero también muchos contaminantes se les establece también un valor techo, un valor tope, un valor límite, que sería de una exposición muy corta. Sería el VLC-EC, valor límite ambiental de exposición corta. Suelen ser mediciones de un espacio corto, de unos 15 minutos, que el trabajador nunca ha de superar en su jornada habitual. Mirad, os pongo aquí un ejemplo para poderlo ver. Concretamente con un agente químico, el tricloroetileno, que se utiliza pues para remover adhesivos, es un disolvente y nos establece los dos valores límite que hemos comentado. El valor límite de exposición diaria, que como veis nos marca pues un valor de 10 partes por millón, o otra conversión que se suele utilizar es el miligramo por metro cúbico, y esas serían los límites que se pueden soportar durante 8 horas la jornada habitual. Sin embargo, también nos establece un valor techo de 30 partes por millón o su conversión a miligramos metro cúbico, que sería aquella medición en breve espacio de tiempo, no más de 15 minutos, que si en algún momento de la jornada se llega a esos niveles, se debería cesar en el trabajo. Es decir, límites aceptables a lo largo de toda la jornada y límites que no son aceptables durante muy breve espacio de tiempo y se debería de poner fin a la jornada con esos límites de contaminación. Seguimos con el último factor de riesgo ambiental, concretamente aquellos derivados de agentes biológicos. Vienen dados por la interacción en el ambiente de trabajo con seres vivos, normalmente pues microscópicos. Dependiendo de cuál sea el agente en cuestión al que hemos estado expuestos, las consecuencias pueden ser muy distintas. También aquí influye mucho la condición física del trabajador. Evidentemente hay trabajadores con un estado de salud mucho mejor que tienen una mayor resistencia pues a los agentes biológicos. Las vías de entrada de estos contaminantes, pues muy parecidas también a los contaminantes químicos, especialmente la respiratoria, al inhalar los microorganismos presentes en el ambiente, también digestiva, fundamentalmente por la ingesta de alimentos, de agua u otros productos contaminados, cuya mejor manera de evitar evidentemente son buenas prácticas de higiene. También la vía dérmica, cuando la piel o las mucosas entran en contacto con estos elementos contaminantes, y también la vía parental, por inoculación en las capas profundas de la piel, por heridas, pinchazos, cortes y, como hablamos de animales, a veces también por mordeduras y picaduras. Los principales daños derivados de la exposición a agentes biológicos, pues infecciones como la tuberculosis, la hepatitis C, el carbunco o anthrax, que viene dado
por el contacto con animales de labranza, etcétera, y provoca una enfermedad en la piel, la rabia, las alergias como la rinitis, el asma profesional, y también efectos tóxicos como puede ser el tétanos. También la norma que regula la protección de las personas y trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos tiene una normativa específica que es el Real Decreto 664/97. Acabamos de ver cómo las condiciones ambientales, ya sean los factores físicos, químicos o biológicos, pues suponen un riesgo que puede manifestarse en la enfermedad profesional. Sería la otra patología específica del trabajo junto a los accidentes de trabajo. Conviene que tengamos un concepto muy claro de lo que legalmente se admite y se considera una enfermedad profesional. Bueno, aquí tenéis una definición, sería un deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador por una exposición larga a este tipo de contaminantes. Pero como os digo, la concepción legal de una enfermedad profesional viene muy tasada y determinada por una normativa, concretamente el Real Decreto 1299/96. Este Real Decreto nos establece un esquema que nos tasa y nos fija de una manera muy inequívoca y concretamente y muy cerrada lo que se considera las enfermedades profesionales, y es que establece para cada tipo de actividad qué contaminantes se admiten como un factor de riesgo ambiental y qué enfermedades profesionales provocadas por esos factores se admiten para cada profesión. Es decir, marca un listado cerrado de profesiones, contaminantes y enfermedades que admite como enfermedades profesionales. Os voy a poner un ejemplo para poderlo ver. Mirad, en el grupo 1 nos establece enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Nos habla de la provocada por el polvo de sílice, polvo, en fin, polvo de arena, podemos pensar. Y nos establece para qué trabajos se admite que tú puedas contaminarte y enfermarte por ese agente. Concretamente, la enfermedad que provoca es la silicosis. La silicosis es muy común en los mineros, en gente que trabaja en minas o incluso construcción, etcétera, por la inhalación constante de polvo de sílice que se va depositando en los alveolos pulmonares, se solidifica y si se detecta muy tardíamente, prácticamente no admite más tratamiento que un trasplante, y muchísimas veces a los mineros le ocasionaba la muerte. Hoy día, con las revisiones periódicas, pues no suele ser así. Por tanto, si un trabajador trabaja en una mina y enferma de silicosis, lo más normal es que se le catalogue como una enfermedad profesional. Pero imaginad, por ejemplo, que, pues no sé, muy cerca de esa mina, pues hay cualquier tipo de negocio, vamos a imaginar, no sé, una gasolinera, y el trabajador que todos los días trabaja en esa gasolinera, por la cercanía con esa mina, aspira de forma continua polvo de sílice. También puede desarrollar silicosis y evidentemente también esa enfermedad le ha venido dada por el trabajo. Sin embargo, como os he dicho, este Real Decreto es muy cerrado y tasado y seguro que no establece pues el trabajo en gasolineras como un trabajo admisible para que la silicosis se le pueda admitir como enfermedad profesional. Sin embargo, evidentemente, la relación causa-efecto de la aspiración de ese polvo de sílice con el trabajo en la gasolinera es clarísima. ¿Qué ocurre en esas ocasiones cuando se demuestra claramente que esa enfermedad ha venido por el ambiente que se respira, que se sufre en ese trabajo, pero no encontramos nuestro trabajo y esa lista de contaminantes en este Real Decreto? Pues sucede que en ese caso, al no poder catalogarse porque no está en la lista como enfermedad profesional, pero se sigue demostrando
esa relación directa, se considera que es un accidente de trabajo. Deciros que la consideración en un trabajador de una enfermedad como enfermedad profesional o accidente de trabajo no conlleva cambios a nivel legal, a nivel de prestaciones, etcétera. El que se considera accidente de trabajo o enfermedad profesional no le supone ninguna variación ni perder ninguna ventaja. Ambas, como hemos visto, son las patologías específicas del trabajo, y que te cataloguen una dolencia como accidente de trabajo o enfermedad profesional, a todos los efectos a ti te es indiferente. Evidentemente, como hemos visto con anterioridad, pues la incidencia de una enfermedad profesional depende pues del propio agente. Los hay más nocivos que otros, también del propio trabajador. Hay gente con un estado de salud pues mejor, que admite pues esas agresiones de mucho mejor, tiene más resistencia, y por supuesto el ambiente del propio trabajo. En definitiva, y esto es importante, para que a mí una enfermedad que me ha venido dada por mi trabajo se me catalogue como enfermedad profesional, debo de estar recogido en este catálogo cerrado del Real Decreto 1299/96, en el que se especificará que este contaminante ha provocado tal enfermedad, y para esta lista de trabajos tengo que tener todos esos requisitos. Enfermado de silicosis por la aspiración de polvo de sílice, y entre los trabajos que acepta pues está el trabajo en una cantera, por ejemplo. Si me salgo de esos parámetros, pero yo demuestro que mi dolencia sí que ha venido dada por el ambiente que respiro en mi trabajo, a pesar de no encontrarme en esa lista cerrada, se me catalogará como accidente de trabajo, y a efectos legales, de prestaciones de seguridad social, de ventajas legales y todo lo demás, es completamente indiferente. Acabamos de ver las dos patologías específicas del trabajo, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Volvemos a recalcar que a nivel legal, a nivel de derechos, el que una dolencia se te catalogue como accidente de trabajo o enfermedad profesional conlleva los mismos derechos, las mismas prestaciones, y a efectos de todo tipo a un trabajador le sería indiferente que se le catalogue como una u otra, siempre, evidentemente, que sea una patología específica. Sin embargo, es evidente que hay diferencias entre ellas, y vamos a comentarlas un poco. Mirad, la enfermedad profesional se contrae como consecuencia del trabajo ordinario, es decir, ese riesgo es inherente a la actividad que estamos desarrollando. Volviendo al ejemplo anterior, si yo trabajo en una mina, soy consciente de que pues estoy respirando polvo de sílice, y que es un riesgo que debo de tener en cuenta. Sin embargo, el accidente de trabajo es algo anormal, es decir, no es cotidiano. Es algo extraordinario dentro de nuestra actividad normal. La enfermedad profesional puede detectarse y anticiparse estudiando el medio ambiente. Es lo que hemos dicho antes. Yo soy consciente de que el trabajo en una minería, en una cantera, se ha estudiado repetidamente, y que la inhalación de ese polvo puede desembocar pues, en enfermedades respiratorias. Por tanto, podemos prever que ciertas condiciones de ciertos trabajos pueden desembocar en enfermedades profesionales. Sin embargo, los accidentes de trabajo no se pueden prever, son inesperados, no se pueden prever. En cuanto a la enfermedad profesional, hemos dicho que normalmente se vienen dadas por exposiciones prolongadas a esos contaminantes. Por lo tanto, no es fácil precisar cuándo, de manera exacta, se ha adquirido una enfermedad profesional, porque muchas veces no hay un momento exacto, son momentos prolongados a lo largo del tiempo. Sin embargo, el accidente de trabajo sí que tiene una acotación temporal muy concreta. Una caída pues ha sucedido en este momento, en este lugar y a esta hora. ¿Cómo luchamos contra estas
enfermedades y estos accidentes? Pues bien, la técnica para luchar contra las enfermedades profesionales sería la higiene, y la técnica para luchar contra los accidentes de trabajo sería la seguridad. Y bueno, tras ver las patologías específicas del trabajo, es decir, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, vamos a referirnos a las patologías inespecíficas. Ya sabéis, el trabajo tiene incidencia en su aparición, pero no es su única causa. Influyen otros factores externos, a diferencia de las patologías específicas en las que solamente son achacables factores laborales. Deciros que estas patologías inespecíficas también son muy importantes, e incluso estudios recientes atesoran que el 25% de los trabajadores están afectados por este tipo de patologías. Vamos a ver las principales. La fatiga profesional es el agotamiento de la persona, tanto a nivel físico como a nivel mental, y en ambos casos provoca pues un agotamiento y una disminución de la capacidad tanto física como mental. ¿A qué se debe? Normalmente a falta de descansos, a un agotamiento por un exceso de trabajo sin los periodos de descanso adecuados a esa tarea. La insatisfacción laboral, que puede definirse pues como el malestar que sufre el trabajador cuando las compensaciones, no solamente económicas, también pues de reconocimiento, de ascensos, de descansos, no superan el esfuerzo que realiza, es decir, no se siente bien pagado, bien recompensado, como digo, no solamente a efectos económicos. Es un estado de frustración, de desagrado, de negatividad hacia ese trabajo, y afecta al sistema nervioso y también ocasiona enfermedades psíquicas. Es muy común a veces en trabajos repetitivos, monótonos, y que pues evidentemente no satisfacen las expectativas del trabajador. La siguiente patología, y esta es evidentemente muy común, es el estrés. Viene normalmente provocado por una carga de trabajo muy grande que el trabajador no puede gestionar, ya sea a nivel físico o psíquico, y desborda su capacidad de adaptación. No poder cumplir objetivos, plazos, cargas, etcétera, con lo que ello conlleva de frustración, y provoca pues eso, impotencia, ansiedad, agresividad, frustración, que muchas veces pueden agravarse y provocar otras patologías aún más graves. Es un estado constante de ansiedad, de impotencia, de frustración. Y por último, el envejecimiento prematuro. Todos estamos sujetos a un proceso natural de envejecimiento, pero en ocasiones este proceso se puede acelerar por causas del trabajo. Es muy común como la gente que trabaja en el exterior, pues eso, expuesta a las condiciones ambientales, pues sufre un envejecimiento prematuro, o aparentan mucha más edad de la que realmente tienen, porque pues la incidencia de todos esos factores tan agresivos pues hace mella. También tiene su repercusión psíquica. Por tanto, y a modo de resumen, sabemos que las patologías específicas del trabajo son las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, y las patologías inespecíficas son todas aquellas que, si bien es evidente que el trabajo y el ambiente en el que se realiza son decisivos, intervendrían también otros factores. Así, las patologías derivadas de las condiciones de seguridad nos condicionan los accidentes de trabajo. La exposición a riesgos de agentes físicos, de agentes químicos y de agentes biológicos nos determinan también, pueden originar daños que se manifiestan en la otra patología específica, que serían las enfermedades profesionales. Y por último, sabemos que hay factores, los riesgos psicosociales, ergonómicos, sociales, en los que evidentemente el trabajo influye mucho, pero también influyen otros factores externos que nos determinan pues patologías pues como la fatiga, como la insatisfacción laboral, el envejecimiento prematuro.
Claramente influye el ambiente laboral, pero también factores externos. Por eso hablamos en este caso de patologías inespecíficas del trabajo. ¿Y cómo nos protegemos ante estos riesgos profesionales? Pues fundamentalmente mediante la prevención de esos riesgos, evitándolos o reduciéndolos, y si no es posible evitarlos o reducirlos, han de estar presentes en nuestra actividad laboral, pues entonces nos protegeremos ante ellos. Siempre que sea posible, hemos de actuar de esa manera secuencial. Lo primero, la prevención, y cuando no cabe la prevención, pues entonces actuaremos con protección. Lo primero que hay que hacer siempre que sea posible, eliminar o reducir el riesgo en su punto de origen, es decir, si se puede, evitamos ese riesgo. Si una máquina, pues no sé, tiene vibraciones o tiene, sustituirla por otra mucho más segura. Si una máquina, pues utiliza una tecnología que puede resultar, pues eso, muy peligrosa, y hay otra que es inocua, pues se sustituye. Es decir, si se puede, se elimina o se reduce el riesgo. Si ese riesgo es inherente, pues a la actividad productiva y tiene que estar, si se puede, también podemos adoptar medidas en la transmisión del peligro. Es decir, evidentemente, esa máquina tiene que vibrar obligatoriamente, pero podemos utilizar ciertos aislantes o ciertas, herramientas que hagan que esa vibración pues no se transmita al trabajador. O si, por ejemplo, existe cierta posibilidad de riesgo eléctrico, que la máquina automáticamente corte el suministro eléctrico para que en ningún caso llegue al trabajador. Es decir, si se puede, se elimina el riesgo, y si no se puede, lo que podemos hacer es intentar evitar en la transmisión de ese riesgo hacia el trabajador. Cuando eso no es posible, porque ese riesgo es inevitable para realizar el trabajo, en ese caso habrá que proteger al trabajador de ese riesgo de manera directa, fundamentalmente con medidas de protección. Hemos visto que siempre que sea posible acudimos primero a las técnicas de prevención. ¿Qué técnicas de prevención tenemos a nuestra disposición? Pues fijaros, aquí las tenéis todas reflejadas. Por un lado, si incidimos en los ambientes mecánicos, la seguridad, que nos evitaría los accidentes de trabajo. Cuando incidimos en los ambientes físicos, químicos y biológicos, actuamos a través de la higiene industrial para prevenir las enfermedades profesionales. Por otro lado, ya sabéis que las enfermedades inespecíficas, la fatiga, insatisfacción, envejecimiento prematuro, podemos trabajar en ellas a través de la ergonomía, que sería la adaptación del puesto de trabajo a las características de la persona, pues para evitar toda la fatiga y daños estructurales también en el trabajo, y la psicología, que sobre todo incidiría en la organización del trabajo. Y por último, también tenemos a nuestra disposición, como otra técnica de prevención, la medicina del trabajo, que intentaría prevenir y cuidar la salud y también restablecerla en el caso de que estemos enfermos. Todas estas serían las técnicas de prevención a nuestra disposición. Y cuando las medidas de prevención no son posibles, pues entonces tenemos que acudir a medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas que, no eliminan el riesgo porque este es inevitable, pero así que vamos a intentar que ese riesgo no haga mella en la salud del trabajador. Aquí también en las medidas de protección hemos de seguir un orden lógico. Siempre que nos sea posible, vamos a utilizar medidas de protección colectivas frente a las medidas de protección individual. Las colectivas, evidentemente, pues protegen simultáneamente a todos los trabajadores que estén expuestos a un determinado riesgo, y las medidas de protección individual, pues protegen a un trabajador concreto de un riesgo específico.
¿Qué medidas de protección colectiva podemos mencionar? Pues fijaros, insonorización, aislamiento, redes de seguridad o cuerdas perimetrales para las caídas en altura, barandillas, ventiladores para la evacuación de gases. Todo eso serían medidas colectivas, es decir, se aplican y afectan a todos los trabajadores. Cuando no hay pues otra opción, pues porque las medidas colectivas sean ineficaces o cuando no sea posible utilizarlas, o también en muchas ocasiones como complemento y como refuerzo, pues entonces utilizaremos las medidas de protección individual. Aquí se muestran pues algunas medidas de protección colectiva, pues para que veáis de una forma visual algunas de ellas. Pues cuando no se pueden tomar medidas de prevención que eliminan o aíslan el riesgo, pues entonces tenemos que acudir a la protección. Siempre que sea posible, atenderemos a medidas de protección colectiva y cuando no sea posible o como medio de refuerzo y complemento de las medidas de protección colectiva, aplicaremos medidas de protección individual. Son normalmente a través de los equipos de protección individual o como se suelen conocer EPIs. Sería, como tenéis ahí, cualquier equipo destinado pues, a ser llevado, sujetado o usado por el trabajador para que le proteja de los riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud. Los EPIs serían la última barrera que podemos aplicar entre un determinado riesgo y el trabajador y, como os digo, siempre se aplicarían en defecto de todas las demás, cuando no hemos podido tomar medidas preventivas, cuando las medidas de protección que tenemos que tomar colectivas no son suficientes y las tenemos que reforzar o con medidas de protección individual. Aquí tenéis algunos ejemplos pues de las diferentes EPIs que protegen las diferentes partes del cuerpo de diferentes riesgos, pues desde protección de la cabeza, como va a ser cascos o viseras, etcétera, protecciones de oído, tipo tapones o tipo cascos que protegen aún más a los ojos y la cara, pantallas, gafas, protección de las vías respiratorias que nos hemos habituado muchísimo a ello, como mascarillas, etcétera. Ciertas cremas para protección a la piel, protección de manos y brazos, pues desde guantes que evitan agresiones químicas o también guantes que evitan cortes, protección de pies como sería el calzado de seguridad, ciertos chalecos, chaquetas, cinturones que protegen el tronco y el abdomen y luego protección total, sobre todo el tema de caída en alturas, pues cinturones de sujeción, arneses, etcétera. Los EPIs, la verdad, es que pueden ser prácticamente infinitos y siempre muy adecuados a las circunstancias y a los riesgos propios de cada actividad laboral. Vamos a ver a modo de ejemplo pues un caso en el que podemos aplicar medidas de prevención y de protección. Vamos a pensar en una máquina que maneja un operario sentado sobre ella y que esta máquina pues provoca unas vibraciones además a unos niveles superiores a los máximos permitidos. Siempre que nos sea posible, lo que podríamos hacer es utilizar pues medidas de prevención que eliminen el riesgo. Esa sería nuestra primera opción siempre que pudiera ser factible. Pues por ejemplo, con el uso de otra máquina que realizara la misma función, pero que no emitiese esas vibraciones. Segundo lugar, si no hemos podido implementar esta primera medida que elimine el riesgo, pues entonces lo que tendríamos que hacer es intentar una medida de prevención en la transmisión del riesgo, es decir, el riesgo va a estar presente, pero intentar que no llegue al operario. Así, pues desde aislando la máquina o colocándole ciertos elementos que eviten esa vibración, pues podría ser una buena medida preventiva. No podemos evitar la vibración, pero intentaremos que ésta llegue al trabajador. Si aún así no se puede tomar esta medida y es inevitable que el trabajador sufra las vibraciones de esta máquina, entonces ya tendríamos que protegerle. ¿Cómo? Pues tendríamos que protegerle con todos los EPIs posibles
en todas las zonas que pueden verse afectadas por estas vibraciones. Muñequeras para las manos, cinturones lumbares, ropa colchada, calzado que sea aislante y pueda eliminar esas vibraciones, etcétera. Es decir, no eliminamos el riesgo, no eliminamos que llegue al trabajador, pero sí que vamos a intentar protegerlo de las consecuencias dañinas de ese riesgo. Dentro de las técnicas de protección colectiva podemos hablar de las señales de seguridad, puesto que evidentemente no eliminan el riesgo, pero sí que nos previenen del mismo de una manera colectiva a todos los trabajadores y así podemos evitarlo. Siempre que pensamos en señalización de seguridad, solemos pensar en las señales ópticas, ¿verdad? En las señales de panel, pero hay más tipos de señales. Por ejemplo, tendríamos las señales auditivas, como pueden ser pues todas las señales acústicas, tipo sirenas, tipo alarmas, etcétera. Evidentemente, si hay un incendio y suena la alarma de evacuación, pues es una protección que nos indica pues que debemos evacuar el edificio para protegernos ante el riesgo de incendio. Otras ya mucho menos comunes, pues una de ellas serían las olfativas, cuando se añaden ciertos componentes olorosos a ciertas sustancias para que nos permitan advertir de ciertos escapes. Así, por ejemplo, el butano, las botellas de butano clásicas que tenemos en casa, el butano por sí mismo es inoloro, no debe oler a nada. Ese olor a butano que todos tenemos en mente es un añadido artificial que se le pone para que podamos advertir que hay un escape. Sería una alarma olfativa. También las táctiles, en algunos recipientes, alguna maquinaria, etcétera, se le añade una parte rugosa para advertirnos pues que estamos cerca de una zona con peligro o cosas así. Y por supuesto las más comunes, que son las señales ópticas. Las que todos tenemos presente, como he dicho, serían las señales en forma de panel, que ahora vamos a verlas un poco, pero también podríamos hablar de todas las señales luminosas, sirenas, etcétera, y también señales gestuales, en las que ciertos operarios pues pueden advertir de maniobras o advertir de ciertos riesgos con determinados gestos prefijados. Como os digo, quizá las más comunes serían las señales en forma de panel. En el curso tenéis una información mucho más detallada, pero así, a modo de resumen, pues podemos ver aquí a la derecha pues los principales tipos. Aquí tenemos las señales de advertencia y de prohibición. Las señales de advertencia de riesgo, como veis, pues tienen el borde negro, el fondo amarillo y el pictograma negro. Aquí tenéis un ejemplo. Las señales de prohibición tienen el pictograma negro sobre fondo blanco y borde rojo, normalmente con una barra lateral indicando la prohibición. Las señales de obligación pues sería pictograma blanco sobre borde blanco y fondo azul. Nos instan a la obligación de un determinado acto, normalmente en muchísimos casos el uso de medidas de protección individual. Y por último también tendríamos las señales de evacuación y lucha contra incendios. Las señales de evacuación, borde blanco, pictograma blanco sobre fondo verde y pictograma blanco sobre fondo rojo, todo lo del material de incendios. Si os fijáis en cualquier sede oficial, organismo, empresa grande, el propio centro, pues podéis reconocer varias de estas señales. Os dejo algunos ejemplos más. Aquí tenéis señales de salvamento o socorro, señales de obligación, prohibición, señales de equipos de lucha contra incendios y señales de advertencia. Bueno, con esto finalizamos esta videoclase. Recordad siempre que tenéis a vuestra disposición un PDF con la misma presentación sobre la que ha versado esta videoclase y evidentemente tenéis todos los medios de contacto en la plataforma para poder ampliar y resolver cualquier duda. Espero que os haya sido provechosa esta videoclase y nos vemos en futuros temas. Muchas gracias por vuestra atención.